Imagina vivir en un mundo tan corrupto que caminar con Dios te lleva directamente al cielo. Sí, estoy hablando de Enoque, el hombre que nunca vio la muerte. ¿Cómo es posible que alguien viva tan en armonía con el Creador que simplemente desaparezca? ¿Qué secretos guarda esta figura enigmática que desafía nuestra comprensión de lo divino? Prepárate para un viaje alucinante a través del tiempo, donde descubriremos una historia que podría cambiar tu perspectiva de la vida y la muerte. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente caminar con Dios? Vamos a desentrañar este misterio juntos. Siempre me ha fascinado la historia de Enoque y su genealogía. Imagínense ser el séptimo descendiente directo de Adán, el primer hombre según nuestra tradición. Enoque, hijo de Jarede, viene de una línea de personas que vivieron cientos de años, cada una con sus propias historias y legados. Jarede, su padre, vivió 962 años, una cifra casi inimaginable en nuestros tiempos. La longevidad de estos hombres es algo que siempre me ha dejado pensando en cómo debían ser sus vidas. Enoque también es conocido por ser el padre de Matusalén, el hombre más longevo mencionado en la Biblia, quien vivió 969 años. Esto lo coloca en una posición muy especial dentro de la historia bíblica, ya que no solo es parte de una línea directa desde Adán, sino que también es un eslabón crucial en la cadena de longevidad humana que se menciona en el Antiguo Testamento. La genealogía en la Biblia no es solo una lista de nombres, es una forma de entender la continuidad y la conexión entre las generaciones. Antes de continuar, suscríbete y dale me gusta a este video. Activa la campanita de notificaciones y demuestra tu apoyo a nuestro canal. Dios te bendiga y vamos a continuar con el video. Además, ser parte de esta genealogía también implica una responsabilidad espiritual. En aquella época, la conexión con Dios y la rectitud eran aspectos fundamentales de la vida. Enoque, al ser el séptimo en esta línea, no solo heredó una historia, sino también una misión y un propósito. Su vida, aunque breve en comparación con sus antepasados y descendientes, estuvo marcada por una relación muy especial con Dios, algo que siempre ha sido motivo de admiración y estudio. En el libro de Génesis, Enoque es descrito como alguien que caminó con Dios y fue llevado por Dios, sin pasar por la muerte. La Biblia no dedica muchas palabras a Enoque, pero lo que dice es bastante impactante. En el libro de Génesis, se menciona que Enoque caminó con Dios y luego fue llevado por Dios, sin experimentar la muerte como lo hacemos todos. Esta descripción siempre me ha intrigado. ¿Qué significa exactamente caminar con Dios? Para mí, sugiere una relación muy íntima y cercana con el Creador, algo que va más allá de la simple obediencia o devoción religiosa. Imaginen vivir en una época donde la maldad y la corrupción eran rampantes, y aún así, ser conocido por caminar con Dios. Enoque debe haber sido un hombre de una fe y rectitud extraordinarias. Es casi como si su vida hubiera sido una constante comunión con lo divino, siempre alineado con la voluntad de Dios. Y debido a esta relación tan especial, Dios decidió llevárselo sin que experimentara la muerte. Este acto de ser llevado por Dios es algo que solo comparte con el profeta Elías, lo que lo hace aún más significativo. La brevedad de su mención en la Biblia ha llevado a muchas especulaciones y estudios. Algunos dicen que su corta vida de 365 años, en comparación con otros patriarcas, es simbólica de un ciclo completo y perfecto, relacionado con los días del año solar. Esta interpretación añade otra capa de profundidad a su historia, haciendo de Enoque una figura aún más fascinante y enigmática en la narrativa bíblica. Si pienso en la edad de Enoque, 365 años, no puedo evitar hacer una conexión inmediata con los días del año. Es como si su vida hubiera sido un ciclo completo, una vuelta entera en el calendario divino. No sé si esto fue intencional, pero la simbología es difícil de ignorar. En una época en la que la gente vivía cientos de años, su vida parece corta, pero también completa y perfecta en su propia manera. Vivir 365 años es algo que hoy nos resulta completamente fuera de nuestro entendimiento.
En la actualidad, llegar a los 100 años ya es un gran logro. Pero en el contexto de la Biblia, donde otros personajes vivieron mucho más tiempo, la edad de Enoque es notable no solo por su duración, sino por lo que representa. Es como si su vida hubiera sido medida y contada de una manera muy específica y significativa. Además, el hecho de que Enoque viviera exactamente 365 años antes de ser llevado por Dios sugiere que cada año, cada día de su vida, estaba en completa armonía con la voluntad divina. No es solo la cantidad de años lo que importa, sino la calidad de esos años. Enoque vivió su vida de manera tan justa y devota que Dios lo tomó sin que pasara por la muerte, un honor y una bendición que habla mucho de su carácter y su relación con el Creador. El libro de Enoque es uno de esos textos apócrifos que siempre me ha llenado de curiosidad. Aunque no forma parte del canon bíblico oficial, es una obra que ha influido profundamente en la teología y el pensamiento judeocristiano. Este libro, atribuido a Enoque, está lleno de visiones y revelaciones que son, en muchos casos, aterradoras y fascinantes a la vez. Uno de los aspectos más notables del libro de Enoque es su enfoque en los ángeles caídos y su impacto en la humanidad. Estos ángeles, que se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra, trajeron consigo conocimiento prohibido y causaron gran caos y destrucción. La narrativa de estos ángeles caídos y su unión con las hijas de los hombres es una de las partes más intrigantes y discutidas del texto. Siempre me he preguntado cómo era para Enoque recibir estas visiones y qué impacto tuvieron en su vida y en su relación con Dios. El libro de Enoque también se aventura en el futuro, ofreciendo profecías sobre el fin de los tiempos y el juicio divino. Estas visiones apocalípticas han sido objeto de numerosos estudios y debates, tanto religiosos como académicos. Me imagino a Enoque, un hombre que caminó con Dios, recibiendo estas revelaciones y entendiendo la magnitud de lo que le fue mostrado. Es un texto que, aunque apócrifo, sigue siendo relevante y profundamente influyente en la comprensión de la espiritualidad y la moralidad. La historia de los ángeles caídos en el libro de Enoque es una de las más fascinantes y aterradoras que he encontrado. Estos ángeles, que se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra, trajeron consigo un conocimiento prohibido que tuvo consecuencias desastrosas para la humanidad. Es una narrativa que mezcla lo celestial con lo terrenal de una manera que es difícil de ignorar. Estos ángeles, conocidos como los vigilantes, no solo enseñaron a los humanos artes y ciencias que estaban fuera de su alcance, sino que también se unieron con las hijas de los hombres, dando lugar a una raza de gigantes conocida como los Nefilim. Esta unión antinatural y el conocimiento prohibido llevaron a una gran corrupción y maldad en la tierra. Siempre me he preguntado cómo era para Enoque ver estas visiones y entender el impacto de estos eventos en su tiempo y en el futuro. El impacto de los ángeles caídos es algo que resuena profundamente en la narrativa del libro de Enoque. No es solo una historia de rebelión, sino también una advertencia sobre las consecuencias de desobedecer la voluntad divina. La corrupción y el caos que trajeron estos ángeles es un recordatorio de la fragilidad de la humanidad y la importancia de mantenerse fiel a Dios. Es una lección que, aunque antigua, sigue siendo relevante en nuestra comprensión de la moralidad y la espiritualidad. Las visiones y profecías de Enoque son, sin duda, uno de los aspectos más fascinantes de su historia. Enoque no solo caminó con Dios, sino que también fue un recipiente de revelaciones divinas que abarcan tanto el cielo como la tierra. Estas visiones, que se detallan en el libro de Enoque, ofrecen una perspectiva única sobre el funcionamiento celestial y el destino de la humanidad. Imagínense ser Enoque y recibir visiones tan poderosas y aterradoras. Una de las visiones más impactantes es la del trono de Dios, rodeado de ángeles y seres celestiales. Esta visión no solo reafirma la majestad y el poder de Dios, sino que también pone en perspectiva la pequeñez de la humanidad frente a lo divino. Enoque también tuvo visiones del juicio final, donde se le mostró cómo los justos serían recompensados y los malvados castigados. Es un recordatorio constante de la importancia de vivir una vida recta y en armonía con los mandamientos divinos. Además, las profecías de Enoque no solo se limitan al juicio final.
también incluyen advertencias y consejos para su propia generación y las futuras. Estas profecías, aunque antiguas, siguen resonando en la actualidad. Enoque, con su conexión única con Dios, fue capaz de ver más allá de su tiempo y ofrecer sabiduría que sigue siendo relevante hoy en día. Sus visiones y profecías son un testamento de su profunda relación con lo divino y su papel como intermediario entre Dios y la humanidad. En el judaísmo, Enoque es visto como una figura de gran importancia, un hombre justo que sirve como modelo de piedad y devoción. La tradición judía lo considera un ejemplo de cómo vivir una vida en completa armonía con la voluntad de Dios. Su vida, aunque relativamente corta en comparación con otros patriarcas, es vista como un testimonio de lo que significa caminar con Dios. La justicia de Enoque es un tema recurrente en la literatura judía. Se dice que su vida estuvo marcada por una constante búsqueda de la rectitud y la justicia, algo que lo hizo destacar en una época de gran maldad y corrupción. Esta búsqueda de la justicia no solo lo hizo querido por Dios, sino que también lo convirtió en un ejemplo para las generaciones futuras. En el judaísmo, Enoque es visto como un tzadik, un hombre justo, cuya vida es digna de ser emulada. Además, la piedad de Enoque es algo que sigue siendo relevante en la práctica judía. Su devoción y su constante comunión con Dios son aspectos que se celebran y se buscan en la vida cotidiana. Los judíos ven en Enoque un ejemplo de cómo la piedad y la justicia pueden llevar a una relación más cercana con Dios, algo que es fundamental en la fe y la práctica religiosa. La vida de Enoque sirve como un recordatorio de que la verdadera devoción y la justicia no solo son posibles, sino también recompensadas por Dios. En el cristianismo, Enoque es una figura que se menciona con frecuencia como un ejemplo de fe y rectitud. Su vida y su relación con Dios son vistas como un testimonio de lo que significa vivir una vida de fe. En el Nuevo Testamento, Enoque es mencionado en el libro de Hebreos y en la epístola de Judas, lo que subraya su importancia en la tradición cristiana. En el libro de Hebreos, Enoque es mencionado como un ejemplo de fe. Se dice que, por la fe, Enoque fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, Hebreos 11:5. Esta mención destaca la fe de Enoque como la razón principal por la que fue llevado por Dios sin experimentar la muerte. Es un recordatorio de que la fe verdadera y la devoción a Dios pueden llevar a recompensas extraordinarias. La epístola de Judas también menciona a Enoque, citando una de sus profecías sobre el juicio divino. Esta mención subraya el papel de Enoque como profeta y su conexión con el juicio final. En el cristianismo, Enoque es visto como un precursor de Jesús en términos de su relación con Dios y su papel como intermediario entre lo divino y lo humano. Su vida y sus visiones son vistas como un testimonio de la importancia de la fe y la rectitud en la vida cristiana. La mención de Enoque en el Nuevo Testamento es algo que siempre me ha parecido significativo. Aunque su historia se encuentra principalmente en el Antiguo Testamento y en textos apócrifos, el hecho de que también se le mencione en el Nuevo Testamento subraya su importancia continua en la tradición cristiana. En el libro de Hebreos, Enoque es mencionado como un ejemplo de fe. Se dice que, por la fe, Enoque fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, Hebreos 11:5. Esta mención no solo destaca su fe, sino también su relación especial con Dios. Es un recordatorio de que la fe verdadera puede llevar a recompensas extraordinarias, algo que es fundamental en la enseñanza cristiana. La epístola de Judas también menciona a Enoque, citando una de sus profecías sobre el juicio divino. Se dice que, de estos también profetizó Enoque, el séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos, para hacer juicio contra todos, y para convencer a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 1, 14-15. Esta mención subraya el papel de Enoque como profeta y su conexión con el juicio final. La ascensión de Enoque al cielo es uno de los aspectos más notables y misteriosos de su historia.
Según la Biblia, Enoque es una de las pocas figuras que no experimentó la muerte, sino que fue llevado directamente al cielo por Dios. Este evento lo coloca en una categoría muy especial, junto con el profeta Elías, quien también fue llevado al cielo en un carro de fuego. Imaginen lo que debió haber sido para Enoque ser llevado al cielo sin experimentar la muerte. Es un honor y una bendición que solo unos pocos han recibido. Este acto de ser llevado por Dios sugiere una relación extremadamente cercana y especial con el Creador. Es como si Dios hubiera decidido que Enoque era demasiado valioso para dejarlo experimentar la muerte, llevándolo directamente a su presencia. La ascensión de Enoque también tiene un profundo significado teológico. Es un recordatorio de que la vida y la muerte están en manos de Dios y que aquellos que viven en completa armonía con su voluntad pueden recibir recompensas extraordinarias. La historia de Enoque nos enseña que la fe y la rectitud no solo son posibles, sino que también son recompensadas de maneras que van más allá de nuestra comprensión humana. Es una lección que sigue siendo relevante y poderosa en nuestra comprensión de la vida y la espiritualidad. La literatura apócrifa y pseudepígrafa ofrece una gran cantidad de información adicional sobre Enoque, expandiendo su historia y su impacto mucho más allá de lo que se menciona en la Biblia. Además del libro de Enoque, existen otros textos que también lo mencionan, como el segundo libro de Enoque y el tercer libro de Enoque. Estos textos, aunque no forman parte del canon bíblico oficial, ofrecen una perspectiva más amplia y detallada de la vida y las visiones de Enoque. El segundo libro de Enoque, también conocido como Enoque Eslavo, ofrece una narrativa más detallada de sus viajes celestiales y sus encuentros con seres angelicales. Este texto, que se cree que fue escrito en algún momento entre el primer y el segundo siglo, ofrece una visión más profunda de la cosmología y la teología que rodean a Enoque. Es fascinante ver cómo este texto expande y enriquece la historia de Enoque, ofreciendo más detalles sobre sus visiones y revelaciones. Y así, amigos, hemos llegado al final de la increíble historia de Enoque, ese hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Pero ahora, quiero que reflexionemos juntos, ¿qué nos enseña la vida de Enoque sobre nuestra propia relación con lo divino? ¿Estamos caminando de la mano de Dios todos los días, como lo hizo él? Imaginen por un momento cómo sería vivir con una fe tan profunda y una conexión tan fuerte con el Creador, que incluso la muerte no pudiera tocarnos. ¿Cómo cambiaría eso nuestras decisiones diarias, nuestras prioridades, nuestra forma de ver el mundo? Piensen en esto, Enoque vivió en tiempos de mucha maldad y oscuridad, pero su fe lo hizo destacar, lo hizo diferente. ¿Podríamos nosotros, en nuestra época, ser esa luz en medio de la oscuridad? ¿Podríamos inspirar a otros con nuestra fe y nuestro caminar? Y aquí va una última pregunta: si tuvieras la oportunidad de caminar con Dios como lo hizo Enoque, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? ¿Cómo cambiaría eso tu vida? Quiero que se lleven estas preguntas y las mediten, que las compartan en los comentarios y que juntos sigamos explorando estas maravillosas historias bíblicas que tanto tienen para enseñarnos. Recuerden, cada historia es una puerta a una mayor comprensión y una vida más plena. Hasta la próxima, amigos. Que la paz y la sabiduría de Dios los acompañen siempre.